La desintegración de la segregación intelectual entre el estudio de Occidente y las áreas no occidentales planteó una cuestión intelectual fundamental, con algunas connotaciones políticas muy importantes. Ontológicamente, ¿las dos zonas eran idénticas o eran diferentes? La suposición antes predominante establecía que eran suficientemente diferentes como para requerir disciplinas de ciencias sociales diferentes para su estudio. Debíamos ahora suponer lo contrario, que no había diferencia de ningún tipo que justificara una forma especial de análisis para el mundo no occidental. Los científicos sociales nomotéticos discutían si las generalizaciones, leyes que ellos habían ido estableciendo eran igualmente aplicables al estudio de las áreas no occidentales. Para historiadores más ideográficos, el debate se planteaba en forma de una pregunta que se formulaba muy seriamente: ¿tiene historia África? ¿O solo las naciones históricas tienen historia? La respuesta intelectual a esas preguntas fue esencialmente un compromiso incierto y podría resumirse argumentando que analíticamente las áreas no occidentales eran iguales a las áreas occidentales, pero no del todo. La principal forma que el argumento adoptó fue la teoría de la modernización, que por supuesto se basó en muchas discusiones y premisas, explícitas e implícitas, de la literatura anterior de las ciencias sociales, pero en definitiva la literatura de la modernización adoptó una forma particular y, como literatura de la modernización, pasó a ser muy importante en la teorización de la ciencia social. La tesis fundamental era la de que existe un camino modernizante común para todas las naciones, pueblos, áreas, es decir, que son todos lo mismo, pero las naciones, pueblos, áreas se encuentran en etapas diferentes de ese camino, por lo tanto, no son del todo iguales. En términos de política pública, eso se tradujo en una preocupación a escala mundial por el desarrollo, término definido como el proceso por el cual un país avanza por el camino universal de la modernización. Desde el punto de vista organizacional, la preocupación por la modernización, desarrollo, tendió a agrupar a las múltiples ciencias sociales en proyectos comunes y en una posición común frente a las autoridades públicas. El compromiso público de los estados con el desarrollo pasó a ser una de las grandes justificaciones para invertir fondos públicos en la investigación de las ciencias sociales. La modernización-desarrollo tenía la característica de que ese modelo se podía aplicar también a las zonas occidentales, interpretando el desarrollo histórico del mundo occidental como la progresiva y precoz realización de la modernización. Eso proporcionó a los científicos sociales nomotéticos, antes orientados hacia el presente, una base para empezar a hallar una justificación para utilizar datos que no eran contemporáneos, a pesar de que esos datos eran más incompletos, y al mismo tiempo los historiadores empezaban a preguntarse si algunas de las generalizaciones propuestas por los científicos sociales nomotéticos no podrían ayudar a elucidar su comprensión e incluso su comprensión hermenéutica del pasado. El intento de cerrar la brecha entre la historia ideográfica y la ciencia social nomotética no se inició en 1945, sino que tiene una trayectoria anterior. El movimiento llamado New Story, ocurrido en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, y los movimientos en Francia, Annales y sus predecesores, fueron explícitamente intentos de ese tipo. Sin embargo, fue solo después de 1945 cuando esos intentos empezaron a encontrar apoyo sustancial entre los historiadores. En realidad, la búsqueda de cooperación estrecha e incluso mezcla entre partes de la historia y partes de las ciencias sociales solo llegó a ser el fenómeno muy notorio y notado en la década de 1960. En la historia ganó algún terreno la convicción de que el perfil recibido de la disciplina ya no llenaba del todo las necesidades modernas. Los historiadores habían tenido mejores resultados en el estudio de la política pasada que en el de la vida social y económica del pasado. Los estudios históricos tendían a concentrarse en los acontecimientos y en los motivos de individuos e instituciones, y no estaban tan bien equipados para analizar los procesos y estructuras
más anónimos localizados en la Longue Durée. Al parecer, las estructuras y los procesos habían sido descuidados, pero todo eso se modificaría al ampliar el alcance de los estudios históricos, más historia social y económica por derecho propio y como clave para comprender a la historia en general. Se proponían cambios fundamentales en la disciplina de la historia con ayuda de las vecinas ciencias sociales. Las ciencias sociales tenían instrumentos que podían contribuir al estado de dimensiones del pasado que estaban por debajo o detrás de las instituciones, ideas y acontecimientos históricos, dimensiones como el cambio económico, el crecimiento demográfico, la desigualdad y la movilidad sociales, las actitudes y los comportamientos de masas, la protesta social y los patrones de votación. Instrumentos que el historiador no tenía, métodos cuantitativos, conceptos analíticos tales como clase, expectativas de papel o discrepancia de estatus, modelos de cambio social. Ahora algunos historiadores intentaban utilizar datos masivos como los registros de matrimonio, los resultados electorales y la documentación fiscal, y para eso era indispensable volverse hacia las ciencias sociales. A medida que la historia y la antropología se fue abriendo cada vez más a la investigación cuantitativa, surgió un proceso de refuerzo circular. El dinero, el número de estudiantes y la legitimidad social se alimentaban mutuamente y fortalecían el sentido de autoconfianza en la justificación intelectual de las construcciones conceptuales de la ciencia social. A veces la búsqueda del cambio en la disciplina histórica iba de la mano con el deseo de emprender una crítica social y cultural. Se sostenía que los historiadores habían puesto demasiado énfasis en el consenso y el funcionamiento de las instituciones, subestimando el conflicto de la desposesión y la desigualdad de clase, de etnia y de género. La crítica de los paradigmas recibidos se combinó con el desafío a las autoridades establecidas dentro y fuera de la profesión. A veces, como en Alemania, la actitud revisionista reforzó el viraje de los historiadores hacia las ciencias sociales. El empleo de conceptos analíticos, informes teóricos en sí era una forma de expresar oposición al paradigma historicista establecido que acentuaba enfoques hermenéuticos y del lenguaje los más cercanos posibles a las fuentes. Algunas tradiciones de las ciencias sociales parecían ofrecer instrumentos específicos para desarrollar una historia crítica o más bien una ciencia social histórica crítica. Pero en otros países como Estados Unidos, que no solo tenían otras tradiciones menos historicistas en historia, sino además una tradición menos crítica en las ciencias sociales, los historiadores revisionistas radicales fueron menos atraídos por los enfoques de las ciencias sociales. La economía, la sociología y las ciencias políticas florecieron en el periodo de posguerra, beneficiándose del reflejo de la gloria de las ciencias naturales. Su gran prestigio e influencia fueron otra razón por la que muchos historiadores se interesaron en utilizar sus trabajos. Al mismo tiempo, algunos científicos sociales estaban empezando a ingresar a reinos antes reservados a los historiadores. Sin embargo, esa expansión de las ciencias sociales nomotéticas hacia la historia adoptó formas muy diferentes. Por un lado, la aplicación de teorías, modelos y procedimientos relativamente específicos y estrechos de las ciencias sociales a datos sobre el pasado y a veces incluso del pasado. Por ejemplo, estudios de patrones de votación, movilidad social y crecimiento económico. Esos datos fueron manejados igual que otras variables o indicadores en las ciencias sociales empíricas, es decir, fueron uniformados series de tiempo, aislados y correlacionados. A veces esta actividad se definía como Social Science History. Estos científicos sociales estaban expandiendo los territorios de los que extraían sus datos, pero no consideraban necesario ni deseable modificar sus procedimientos en modo alguno y ciertamente no se transformaron en historiadores tradicionales. La mayoría de ellos no esperaba encontrar ni encontró en el pasado nada muy diferente. Más bien, los datos sobre el pasado parecían corroborar o cuando mucho modificar ligeramente las leyes generales que eran su principal interés. Sin embargo, a veces los resultados de ese trabajo llegaron a ser muy importantes para los historiadores y contribuyeron a darle una mejor comprensión del pasado. Paralelamente, algunos otros científicos sociales hacían un viraje muy diferente hacia la historia. Los que estaban interesados en describir y explicar el cambio social en gran escala
según la tradición a veces weberiana y a veces marxiana, y a menudo desde posiciones intermedias, y los que produjeron varios tipos de lo que llegó a ser conocido como sociología histórica, criticaban al historicismo de sus colegas que según ellos habían perdido contacto con muchas de las mejores tradiciones anteriores de las ciencias sociales. El trabajo que hacían era menos ciencista y más historicista. Tomaban muy seriamente contextos históricos específicos y colocaban el cambio social en el centro de la historia que relataban. Sus obras no apuntaban principalmente a probar sin modificar y formular leyes, por ejemplo, de modernización, sino que más bien utilizaban reglas generales para explicar fenómenos complejos y cambiantes e interpretarlos a la luz de esos patrones generales. En la década de 1960, esa crítica del ahistoricismo empezó a ser expresada cada vez más por jóvenes científicos sociales en trance de pasar a la crítica social, jóvenes cuya crítica de la corriente principal a mainstream de las ciencias sociales incluía la afirmación de que habían pasado por alto el carácter central del cambio social, favoreciendo una mitología de consenso, y que habían mostrado una seguridad ingenua e incluso arrogante al aplicar conceptos occidentales al análisis de fenómenos y culturas muy diferentes. En el caso de la historia, ciencia social, los científicos sociales se desplazaban hacia la historia como consecuencia de la lógica de la dinámica expansiva de sus disciplinas. No buscaban tanto cerrar la brecha con la historia como adquirir bases de datos más amplias. No era ese el caso de los sociólogos históricos, cuyo trabajo incluía la crítica de las metodologías predominantes. Similares motivos tenían muchos de los historiadores que defendían el uso de técnicas y generalizaciones de las ciencias sociales. Había convergencia entre los escritos de los científicos sociales históricos o historizantes y los de los historiadores estructuralistas, la cual alcanzó su máximo en la década de 1970, aunque generalmente subsistían algunas diferencias de estilo, proximidad a las fuentes, nivel de generalización, grado de presentación narrativa e incluso técnicas de presentación de las notas de pie de página. Ese movimiento hacia una cooperación más estrecha entre la historia y las demás ciencias sociales no pasó, sin embargo, de ser un fenómeno de minoría. Por otra parte, además de la discusión entre historia y sociología, parecía haber otras discusiones separadas sobre la historia en cada una de las otras ciencias sociales. La economía, por ejemplo, la nueva historia económica, las ciencias políticas, por ejemplo, nuevo institucionalismo, la antropología, antropología histórica y la geografía, geografía histórica. En esos campos, parte de esa convergencia se produjo en forma de una simple expansión del campo de datos de una tradición particular de ciencia social, y una parte de ella adoptó la forma de reapertura de problemas metodológicos fundamentales. La superposición creciente entre las tres ciencias sociales nomotéticas tradicionales, economía, ciencia política y sociología, tenía una carga de controversia menor. A la cabeza de esto estuvieron los sociólogos que desde la década de 1950 convirtieron en subcampos normales e importantes dentro de la disciplina tanto la sociología política como la sociología económica. Los científicos sociales lo siguieron, ampliando sus intereses más allá de las instituciones gubernamentales formales, redefiniendo su objeto de estudio para incluir todos los procesos sociales que tienen implicaciones o intenciones políticas, el estudio de los grupos de presión, los movimientos de protesta y las organizaciones comunitarias. Y cuando algunos científicos sociales críticos revivieron el uso del término economía política, otros científicos políticos menos críticos respondieron tratando de dar tanto el término como a su objeto de estudio un sabor más clásicamente nomotético. Sin embargo, el resultado común fue que los científicos políticos pasaron a preocuparse más por los procesos económicos. Para los economistas, el predominio de las ideas de Keynes en la posguerra inmediata revivió la preocupación por la macroeconomía, con lo que la línea divisoria con la ciencia política perdió algo de claridad, puesto que el objeto de análisis era en gran parte la política de los gobiernos y los organismos intergubernamentales. Más adelante, algunos economistas no keynesianos empezaron a defender los méritos de los modelos analíticos económicos neoclásicos
para el estudio de temas tradicionalmente considerados sociológicos, como la familia o las desviaciones sociales. El nivel de compromiso de las tres disciplinas con las técnicas cuantitativas e incluso con los modelos matemáticos fue aumentando en los años inmediatamente posteriores a la guerra. Sus respectivos enfoques metodológicos fueron diferenciándose cada vez menos cuando la crítica social empezó a alimentar los debates internos de esas disciplinas. Las limitaciones que los científicos sociales críticos encontraban dentro de cada disciplina, dentro de las doctrinas positivistas prevalecientes en su disciplina, parecían ser las mismas para todos. Una vez más, no vale la pena exagerar. Organizativamente, las tres disciplinas se mantuvieron totalmente separadas y no faltaban las voces que defendían esa separación. Sin embargo, a lo largo de los años, tanto en la versión mainstream como en la versión crítica de cada una de las disciplinas, comenzó a haber en la práctica una creciente superposición del objeto de estudio y de la metodología de las tres disciplinas nomotéticas. Las múltiples superposiciones entre las disciplinas tuvieron una consecuencia doble. No solo se hizo cada vez más difícil hallar líneas divisorias claras entre ellas en términos del campo de sus estudios o el modo en que trataban los datos, sino que además ocurrió que cada una de sus disciplinas se fue volviendo cada vez más heterogénea a medida que los límites de los objetos de investigación aceptables se iban estirando. Eso condujo a un cuestionamiento interno considerable en torno a la coherencia de las disciplinas y la legitimidad de las premisas intelectuales que cada una de ellas había utilizado para defender su derecho a una existencia separada. Una manera de manejar esto fue el intento de crear nuevos nombres interdisciplinarios, como, por ejemplo, estudios de la comunicación, ciencias administrativas y ciencias de comportamiento. Muchos consideraron que el creciente énfasis en la multidisciplinaridad era expresión de la flexible respuesta de las ciencias sociales a problemas que había encontrado y a objeciones intelectuales planteadas acerca de la estructuración de las disciplinas. Para ellos, la convergencia entre partes de las ciencias sociales y partes de la historia hacia una ciencia social más amplia ha sido un enfoque creativo que incluyó una fertilización cruzada muy fructífera y que merece ser continuada y desarrollada. Otros manifiestan menos entusiasmo para los resultados obtenidos. Para ellos, la concesión de la interdisciplinariedad ha servido tanto para rescatar la legitimidad de las disciplinas existentes como para superar a la lógica, cada vez más disminuida, y su separación. Estos últimos pedían una reconstrucción más radical con el objeto de superar lo que percibían como confusión intelectual. Cualquiera que sea nuestro juicio sobre la muy clara tendencia hacia el tema de la multidisciplinaridad, las consecuencias organizacionales parecen ser evidentes. Entre 1850 y 1945, el número de nombres utilizados para clasificar la actividad de conocimiento en las ciencias sociales se fue reduciendo constantemente hasta terminar con una lista relativamente corta de nombres aceptados para distintas disciplinas. En cambio, después de 1945, la curva se movió en dirección contraria con la constante aparición de nuevos nombres que luego buscaban bases institucionales adecuadas, nuevos programas o incluso nuevos departamentos en las universidades, nuevas asociaciones de estudiosos, nuevos periódicos y nuevas categorías en la clasificación de los libros en las bibliotecas. La validez de las distinciones entre las ciencias sociales fue probablemente el mayor foco del debate crítico en las décadas de 1950 y 1960, hacia el fin de la década de 1960 y luego muy claramente en la de 1970. Pasaron al primer plano otras dos cuestiones que habían surgido en el periodo de posguerra: el grado en que las ciencias sociales y en realidad todo conocimiento eran eurocéntricas y por lo tanto el grado en que el patrimonio heredado de las ciencias sociales puede ser considerado parroquial, y el grado en que la arraigada división del pensamiento moderno en las dos culturas era un modo útil de organizar la actividad intelectual. A continuación, nos remitimos a esas dos cuestiones.